54 minutos pasan de las 8 de la mañana. Iniciamos esta jornada de este día martes 8 de noviembre. Estamos prácticamente a 20 días, podríamos decir, de una fecha muy importante para la educación en Misiones, porque tiene que ver con un sector importante de la educación. La educación no es solamente el docente, el aula y el chico, y eso lo tenemos muy claro porque toda la sociedad está involucrada, pero hay una parte muy importante que es la del gobierno educativo, el que tiene que tomar algunas decisiones, el que tiene que buscar la mejor manera de implementar las políticas educativas que existen, y el que tiene que velar también porque todo funcione de la mejor manera para los docentes, para los chicos, para la familia. En fin, tiene una tarea bastante importante. Y por eso decimos que noviembre tiene una fecha importante, que es la que van a renovar autoridades en sectores importantes del gobierno educativo. Estamos hablando de la elección que se realizará el 29 de noviembre dentro del gobierno educativo, tanto para elegir vocales al Consejo General de Educación como vocales en la Junta de Clasificación y Disciplina. Y hoy tenemos dos visitantes ya aquí en nuestro estudio de UDPM, en realidad de Fretemis, sería la expresión correcta aquí, del Frente de Trabajadores de la Educación de Misiones, lo cual habla muy bien ya para empezar, y le voy a dar la bienvenida porque habla de un frente, de un trabajo en conjunto. Así que ya le doy la bienvenida al candidato a vocal titular de rama secundaria para el Consejo General de Educación, el profesor Arnaldo Izzi, desde ALEM. Bienvenido, muy buenos días. Y también a la candidata vocal titular para la Junta de Clasificación y Disciplina, desde Posadas. Bienvenida, Pereira. Buenos días para ambos. ¿Cómo están? Buenos días y gracias por el espacio. No, para nosotros es un placer siempre brindar estos espacios para que la gente pueda conocer un poco más de cómo es la dinámica real que se vive también dentro de la educación en este sector, ¿no? Donde pesa mucho cómo se consigue la educación y cómo se elige o cómo se deciden ciertas cuestiones. Les voy a pedir que nos cuenten más o menos en pocas palabras para toda la audiencia de qué se trata esta elección del 29 de noviembre. Bien, es así como dijiste. El Consejo de Educación, mediante una resolución, llama a elecciones, tal como está previsto en el Estatuto del Docente, para renovar las autoridades que son electas por los docentes, porque el Consejo, por ejemplo, ahora ella va a hablar de la Junta, está compuesto por 5 miembros, 3 de ellos puestos por el gobierno de turno, con acuerdo de Cámara, y 2 por la elección de los docentes. Se llamó a elecciones, se estableció la fecha, se instaló la Junta Electoral que está trabajando, y bueno, todos nos abocamos a la tarea de conformar, ¿no es cierto?, los grupos. En este caso el Fretemis, compuesto por varias agrupaciones, también, como dijiste vos, por la UDPM, que habilitó mediante un congreso la participación y la posibilidad de hacer este frente, y se conformó el mismo. La Junta Electoral oficializó nuestra lista con el número 22, y bueno, y estamos recorriendo la provincia, charlando con los colegas, mostrando nuestras ideas, nuestros planes y programas para, en caso de acceder, trabajar en estos 4 años, y bueno, con muy buena aceptación por parte de los colegas, con mucho respeto, por ahí no así con las listas opositoras, donde se dicen muchas cosas, pero el docente es inteligente y sabe, ¿no es cierto?, cómo son las cosas, ¿no? Identificar lo que es un rumor de lo que la realidad muestra. Exactamente. En realidad no es tanto un rumor, sino que el desconocimiento por parte de muchos colegas de lo que se elige y del rol que cumplimos cada una de las personas que estamos como candidatos. Escuchan un discurso, por un lado, que apunta más hacia lo gremial, y la función nuestra es específica. En el caso del vocal de Junta de Clasificación y Disciplina, tenemos tareas muy específicas que son, primero somos los custodios de los legajos de los docentes que ingresan hasta que finalizan. Después estamos encargados de armar
los padrones provisorios, los padrones definitivos y los padrones de mayor jerarquía para acceder o ir adquiriendo horas o acceder a un cargo específico de director, vicedirector, jefe preceptores, claro, secretarias, etcétera. Y este año hemos trabajado con competencias de títulos específicos, con participación, la Junta llama, también con una resolución que sale del Consejo General de Educación, a un grupo de instituciones formadoras como la UNAM, el Instituto Montoya, el Dachari, el Saavedra, etcétera, y se trabajan las competencias de título de los nuevos espacios curriculares que aparecen en las escuelas secundarias, en consenso, trabajando con planes de estudios. Lo mismo hicimos con las escuelas técnicas, que es histórico. Por primera vez hay un padrón de escuelas técnicas. Es una conquista también que el profesor generalista pueda acceder a la dirección de una escuela técnica y en la regencia, que es en el tercer año, esté un técnico donde pueda acompañar a ese director generalista en la tecnicatura específica que se dicta en la escuela. Y en la actualidad estamos trabajando con las competencias de título de las tecnicaturas superiores. En los tres casos, el cuerpo colegiado hace de anfitrión, como diríamos así, y también opera cuando considera que hay algún error o no nos queda claro, porque son títulos muy específicos, ingenieros, electrónicos, claro, arquitectos, genetistas, etcétera, etcétera. Entonces escuchamos los planes de estudio, lo que no entendemos hacemos una pregunta y en conjunto se consensúa cuáles son los espacios. La Junta defiende el título docente, o sea, todos aquellos técnicos que pretenden o trabajan en escuelas técnicas deben tener las materias pedagógicas de acuerdo con su título de base para poder trabajar, porque este cuerpo colegiado considera que las escuelas son escuelas y no empresas. Claro, de allí entonces lo que decía al inicio, ¿no? Esta importancia que tiene la función del que es vocal en junta de clasificación y disciplina, porque lo que vela es por, digamos, la carrera docente. Por la carrera docente y por todo eso que yo te dije, la seguridad de que el docente esté bien valorado, que reciba la información de esto que mencioné, de todo lo que mencioné en tiempo y forma. La mayoría de casi todo está digitalizado, inclusive los padrones provisorios están digitalizados y en un futuro vamos por terminar el proyecto de armar el padrón de las escuelas técnicas superiores y por la despapelización. Desde el gobierno provincial se habla mucho de la escuela invertida, de las escuelas robóticas, etcétera, y nosotros como cuerpo colegiado también queremos acompañar esa gestión. Y de qué manera vamos viendo dentro de las posibilidades, de los recursos. El equipo administrativo, que es el encargado de cargar los padrones, está preparado para trabajar con las tecnologías, las redes, etcétera. Y lo que queremos en un futuro próximo es que los legajos estén también informatizados. Entonces, el legajo físico lo va a tener el docente y el legajo virtual va a estar en el cuerpo colegiado, pero con un código único que solo el docente tenga la seguridad de que él va a poder abrir y mirar su legajo. Ya puede ver ahora su puntuación, si está bien, los reclamos se hacen dentro de los 10 días, todo vía página, se toma, se considera, porque somos humanos, a veces no entra en tiempo, se extravía un papelito, el docente hace los reclamos y en el padrón definitivo ya sale correcto. Correcto, perfecto. Arnaldo, cuéntanos usted también cuál sería la función de un vocal en el Consejo de Educación, como para, como bien decía, bienvenida al principio,
sepan los docentes para qué están eligiendo algo. Bien. El Consejo de Educación, si nosotros nos imaginamos una pirámide, podemos empezar con las escuelas, con sus direcciones de escuelas, ¿no es cierto? El segundo paso es la supervisión, ¿sí? Los supervisores que, tal como lo dice la palabra, visitan las escuelas, elaboran los informes, tanto pedagógicos como administrativos, elevan todo a las direcciones de enseñanza que están en el Consejo de Educación y las direcciones de enseñanza a las vocalías respectivas, ¿sí? Cuando hay situaciones para tratar en el máximo cuerpo, bueno, se reúne el cuerpo colegiado de 5 miembros que yo te dije antes. Exacto. Y en base a lo que se decide ahí se emiten las resoluciones. Las resoluciones son el máximo instrumento legal que otorga el cuerpo, el Consejo de Educación, y es como hay muchas cuestiones no previstas porque el estatuto del docente ya está viejito, es un cuerpo normativo que ya data de más de 55 años. Nosotros pretendimos hace 2 años, presentando a la legislatura una actualización de ese estatuto. Desgraciadamente fuerzas opositoras impidieron que eso se concrete porque se proponía, por ejemplo, volver al 82% móvil para la jubilación y se proponía incluir a un sinnúmero de figuras que hoy están dando clase en el sistema educativo y que están rigiéndose solamente por las resoluciones del Consejo y no están en la ley que es el estatuto. Bueno, nosotros no cejamos en ese intento, permanentemente nos estamos reuniendo, por ejemplo, con las UGL, con los PEPAEVA, con el propio nivel inicial que no está en el estatuto del docente y que son colegas como nosotros y merecen estar amparados por la ley madre del contrato laboral de los docentes. Bueno, yendo a tu pregunta, toda cuestión administrativa, sea por disputa de un cargo u horas, todo conflicto que se pueda dar en la escuela por cuestiones disciplinarias de algún docente o de algún directivo, todo lo que tenga que ver con traslados, eso lo trabajamos con la Junta de Clasificación y Disciplina y los expedientes después se giran al Consejo. Reubicaciones, reincorporaciones, licencias especiales, desgraciadamente hay muchas cuestiones de salud que a veces exceden el decreto 542, que es el régimen de licencias, asistencias y franquicias, y merecen ser tratados en el Consejo porque se requiere por ahí, en casos oncológicos u otros, licencias especiales. Entonces, en todos esos casos, los traslados, las titularizaciones, es decir, la estabilidad del colega, todo eso pasa por el Consejo General de Educación. El tema de la tenencia de las tierras, a veces hay escuelas que tienen extensiones amplias de tierra y por ahí hay intrusos, hay toda una cuestión a trabajar con los abogados y con otros organismos del Estado para solucionar, ¿no es cierto? A ustedes les toca en este caso dirimir todas esas cuestiones de lo cotidiano de la vida de la institución. Así es. Y de los docentes, sí. aquello también, que sale y que excede por la naturaleza propia de la vida, claro, de las normas. Claro, hay cuestiones diarias. Nosotros lo que proponemos es seguir trabajando con una vocalía de puertas abiertas. Nosotros recibimos a 20, 30 docentes por día en las vocalías. Si es necesario que nos quedemos a la tarde, se cita a las personas que pidieron venir y se les atiende en el horario que sea, pero por otro lado también tenemos una mirada hacia la profundización de la actualización estructural del Consejo de Educación, que tal como yo te dije, está rigiéndose por un estatuto viejo. Y cuando fue creada había 1.500 docentes en la provincia, hoy somos 31.000 docentes, con un sinnúmero de figuras que no están en el estatuto y que hay que ir tratándolas para sus misiones y funciones, su carga horaria, su funcionamiento, mediante las resoluciones del Consejo, ¿no? Bueno, sin duda, hasta ahora tenemos un panorama de cuáles serían las funciones. Vamos a hacer una breve pausa y cuando volvamos quiero que me cuenten de Fretemis y de lo que están proponiendo justamente para para toda esta labor a futuro, ¿no? Pero qué es lo que se va a decidir este 29. Una pausa cortita, tanda y ya volvemos.